Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este segundo webinario, a esta segunda entrega de nuestra trilogía particular. Primeramente me gustaría presentarme, soy Andrés Caruy, soy enólogo de la bodega Vinesens y bueno, hoy estoy aquí para dar el 100%, si no el 1000 por 1000, para pasar una estupenda tarde, para aprender un montón, pero sobre todo para divertirnos alrededor del vino, que es lo que nos ha unido en este fantástico grupo. Primeramente me gustaría dar la bienvenida a toda esta gente nueva que se ha incorporado a esta trilogía, a estos webinarios. Bienvenidos a este grupo, vais a ver qué gente tan maja de toda España nos va a acompañar durante toda la tarde y durante todo lo que nos queda por recorrer juntos. Y me gustaría también hacer un guiño especial a toda esa gente que desde vuestras casas habéis tenido el detalle de podernos dar ese feedback, de escribirnos, de decirnos qué os ha parecido el webinar de la semana pasada, en qué podíamos mejorar, cuáles han sido los puntos fuertes, los puntos débiles. Así que mil gracias de corazón por esa conexión, os estamos muy agradecidos y obviamente no quisiéramos perder la oportunidad también de disculparnos en nombre mío, en nombre de Javier y de todo el equipo por el pequeño problema técnico que tuvimos la semana pasada. Como sabéis, el aforo se completó a 100 personas rápidamente. Teníamos reservado una sala con Zoom para 500 personas, pero hubo un pequeño fallo técnico, no se quedó grabado y a 100 personas Zoom dijo que estábamos llenos y que no podía entrar nadie más. Así que lo lamentamos muchísimo, lo tenemos solucionado y bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a mi compañero Javier, compañero de viaje. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Pues estupendamente. Bueno, hoy... Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, bueno amigos, me gustaría que nos comentarais a Javier, a todos vosotros, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis llenos de energía? ¿Tenéis ganas de que empecemos a desgranar poco a poco este webinario? Que empecemos a tocar en materia, así que rápidamente por el chat, ya sé que sois muy activos por el chat, con energía, decidnos cómo estáis, cómo vais. Muy bien, mientras participáis en el foro y en el chat, presentarme para los que os quedasteis fuera el webinar pasado. Soy Javier López, soy el sommelier y el responsable de enoturismo de Bodegas Vinesens y también soy formador. Y bueno, lo que queremos con estos webinars, los que visteis el webinar pasado lo sabéis, y nos lo habéis hecho llegar y la verdad es que nos motiva mucho, ¿no, Andrés? Que grande. Las críticas han sido muy buenas. Fíjate, ¿no? Javier, todo preparado a tope, de juernes, estupendamente, sí. Bueno, fantástico, pilas cargadas, todos a tope porque hoy tenemos un montón de materia, tenemos muchísimas cosas, Javier, que contarles. Hoy, fijaros, vamos a empezar hablando de temperaturas. Luego vamos a hablar de decantación de los vinos. ¿Por qué decantamos los vinos? Un tema súper interesante. Y vamos a terminar con depósitos de vinificación. Por ahí se verá algún depósito y bueno, lo vamos a ir sacando muchas cosillas. Parece un poco tostón, ya os lo dije en el webinar anterior, pero bueno, yo creo que dice la gente que se divirtió mucho y en este nos vamos a divertir. Lo vamos a pasar bien, ¿eh? Vamos a aprender, lo vamos a pasar muy bien. Y bueno, no olvidéis que la semana que viene seguimos, no va a ser jueves, sino el próximo martes, día 15, vamos a seguir con el próximo webinario, pero bueno, vamos a entrar en materia, Javier, bueno, vamos a hablar... Sí, entrar en materia en la bodega siendo un programa de vino es hablar de vino. Pues vamos Así que bueno, vamos a catar el Salino 2019, ya hablaremos de él, ¿de acuerdo? Y vamos a catar también Rambla del Peligrés 2019. Vamos a catar dos vinos del 2019, un blanco y un tinto. Y con ellos haremos ejercicios que van a ir pues al hilo de todo lo que vamos a tratar en el webinar de hoy. Primer consejo, temperatura. Bueno, Javier, temperatura, vaya tema complicado, la verdad, porque bueno, dos vinos, un vino a diferente temperatura, pueden parecer dos vinos completamente diferentes. Claro, la temperatura es un tema tabú, es un tema de más error que de acierto, ¿eh? Yo sé que nuestros seguidores todos cuidan mucho las temperaturas, en nuestro restaurante que miman el vino cuida las temperaturas, pero es verdad que muchas veces nos encontramos vinos, o sobre todo nos encontramos gente que entiende de vinos, que realmente es que no entienden de vinos. O sea, yo creo que esta gente como que se sitúa en el todo lo sé. Hay muchas veces algunos camareros, alguna gente que enseguida se lanza al hablar de vino y al conocimiento del vino, y no lo sabe. Por ejemplo, ¿cuántas veces había estado, pues eso, en ese camarero que en un verano te llena la copa de vino blanco
casi hasta arriba Hasta y parece arriba. que te está haciendo un favor. Sí. Y yo le digo, no, por favor, no me llenen la copa, no me Bueno, llenen la copa. O el camarero que te mira con cara de extraterrestre, es decir, cuando pides un vino tinto en verano en una terraza, te lo sirven a 25 grados y le pides, ¿me puedes sacar una cubitera? Te mira como diciendo, este tío está loco. Claro. ¿No? Un poco... Pues hoy vamos a hacer de una manera práctica y vamos a hablar de esos temas, ¿no? Muy bien. Porque, sí. Javier, no todo el vino blanco se sirve frío, ¿verdad? Ni todo el tinto a temperatura ambiente. Bueno, fíjate, mira, un secreto de profesionales y a ti te pasa. Nosotros los sumilleres, cuando servimos un vino blanco y el cliente puede pensar que debería estar fresquito, nosotros en casa nos lo tomamos todavía menos frío. Y cuando servimos un vino tinto y el cliente considera que a veces está un poco fresco, nosotros nos lo tomamos más fresco. O sea que vamos a los extremos. Realmente vamos a ver qué tipo de vino, porque incluso un mismo vino, los vinos que tenéis vosotros hoy en casa, la temperatura va a variar. La temperatura, por ejemplo, aquí me he traído, que hoy le vamos a dar caña a este aparatito, aquí tenemos una temperatura ambiente de 19 grados aproximadamente, una temperatura ambiente correcta, Pero bueno, vamos a ver los vinos a qué temperatura ambiente están. Tenemos 2 vinos a temperatura ambiente. Perfecto. Y vinos también en el frío. Javier, Vamos ¿cómo podríamos adaptar rápidamente la temperatura a una temperatura ideal de consumo? Claro, ahí volveríamos a lo mismo. No hay verdades absolutas, pero por ejemplo, un consejo muy fácil es ir como a tema estadístico, ir a la media truncada. ¿Qué viene a ser? Tenemos clientes, y lo saben, nos hemos encontrado clientes, en Cata nos pasa, que quieren, por ejemplo, esos vinos blancos que se los quieren llevar al frescor extremo, o un frescor que lo que te hace es volatilizar, o sea, no, te los renuncia, te los tapa los aromas y te cambia una textura del vino. Entonces, tendríamos también otro cliente que por contra lo quiere en una temperatura como más cálida, ¿no? de más sensación alcohólica. Pues lo primero que tenemos que hacer es, no podemos satisfacer a todo el mundo. Entonces, en la media está la virtud, por eso decimos la media truncada. Nos quitamos el pico de calor, nos quitamos el pico del frío, nos quitamos todos adjetivos que al vino no le van nada bien. Frío y calor extremos no le van nada bien al vino y jugamos en esa zona donde estamos la gente normal, los que queremos disfrutar del vino. Qué interesante, Javier. Javier. Vamos a ver a golpe de termómetro y a golpe de cata. Bueno, pues a golpe de termómetro, a golpe de acción, ¿sabéis? Sí. Amigas y amigos que somos gente de acción, que todo nos gusta mostrarlo y reflejarlo de una forma práctica. Javier, ¿qué te parece si empezamos ya con un primer ejercicio? Sí, pues si os parece vamos a abrir, los que tengáis en casa, no sé, que nos digan un poco de feedback, cómo tienen los vinos, si han preparado, si tienen nuestro vino salino o si por contra tienen cualquier otro vino que quieran abrir. Pero un poco la idea de ejercicio que vamos a hacer hoy, para empezar, vamos a catar un vino blanco a temperatura ambiente, que en principio sería pues un pequeño sacrilegio, sería un pico de esos que tenemos que eliminar, lo vamos a ver ahora cuando metamos termómetro. Sin embargo, luego cuando vayamos con el tinto, pues seguramente esa temperatura ambiente pues le puede ir, no puede ser tan... Vamos allá, Javier, yo creo que vamos... Bueno, por aquí desde casa nos dicen que ya lo tienen preparado, bueno, hay gente que tiene vinos blancos, vinos tintos, Aupa Navarra, claro que sí, Aupa Navarra, Lanzarote, bueno, de todas las partes de España, es un gustazo estar rodeado de tan buena gente como lo sois, así que un merlot, nos dicen por aquí. Bueno, Javier, vamos a empezar mientras... Vamos a ir con blanco, luego descorcharemos un tinto. Mientras Javier está descorchándonos el blanco a temperatura ambiente, voy a ir yo frigorífico y voy a coger un blanco a temperatura de frigo. Bueno, pues vamos a abrir Salino 2019. Salino es un 100% Malvasía. Luego lo irá comentando Andrés aquí cuando se acerque al micro. De Javier, la zona de... Sí. Me vas a perdonar. Perdóname, sí. ¿Me lo podrás perdonar? Sí. Bueno, Javier os explica cómo se debe de abrir un vino con su arte de sommelier, claro. Y yo os digo cómo lo abre un enólogo normalmente. Ay. Eso yo no lo puedo ver. A las bravas. Bueno, perdóname, Javier, perdóname. Lo importante es abrir, ¿no? Lo importante es abrir vino, sobre todo... A mí es que me gusta mucho, la verdad es que tampoco me disgusta, yo como soy muy de vinos, pero bueno, me gusta un poco que esté la cápsula, con todo el trabajo que nos llevan las cápsulas, me gusta que la cápsula esté, por ejemplo, centrada, como en este caso, así la tenemos centrada bien. Bueno, yo muchas veces le digo a mis alumnos de sumillería que al final que vuestra mano sea vuestro termómetro. Cuando estás trabajando en un local, cuando estás familiarizado con una temperatura de cava, cuando estás familiarizado con una temperatura de guarda del vino, de tu bodega, la mano, simplemente la mano, te tiene que indicar ya si este vino, sabiendo el perfil de vino que es, va a temperatura o está por bajo o está por arriba.
Aquí, por ejemplo, estaría tremendamente frío. Muy frío. Vamos a poner las copas y vamos a catarlo ya. Comenta, Andrés, un poquito del Salino, mientras yo lo sirvo. Bueno, el primer vino del que vamos a hablaros hoy es Salino, como ha comentado Javier. Salino es un vino 100% Malvasía. Bueno, aquí tenemos hoy a una persona entre todos nosotros que tiene mucha relación con este vino. Eusebio, que viene de Lanzarote. Deberías de estar muy orgulloso, Eusebio, porque ahí tenéis unas Malvasías realmente impresionantes. Y os voy a contar brevemente un poco la historia de este vino. Quisimos, desde que empezamos, elaborar una variedad blanca, como la Malvasía, que era una variedad que estaba muy bien instaurada en esta zona, pero realmente todas las Malvasías que estaban aquí habían sido ya prácticamente arrancadas, ¿no? En detrimento de otras variedades como por ejemplo Macabeos. Entonces, bueno, con una muy buena amistad de un bodeguero de Lanzarote, les preguntamos que queríamos conseguir el material vegetal más puro, más viejo que hay en España. Y él nos dijo que nos iba a buscar unas cepas de Malvasía plantadas después de la última erupción volcánica del Timanfaya, más allá de 1770. Eusebio, corrígeme si no es así. Y allí que nos fuimos a podar, nos trajimos el material vegetal, fijaros, de viñedos de más de 300 años y lo pudimos injertar aquí en nuestros suelos. Así que bueno, salvando las distancias, Eusebio, vamos a catar, Javier, vamos entonces, a ver un poco... ¿Está Eusebio aquí? ¿Lo tenemos aquí? Tenemos aquí a Eusebio. Bueno, aquí genial, Eusebio. pues genial. Bueno, mirad, mientras hablaba Andrés, temperatura del vino es la temperatura ambiente, o sea, marca un 19 grados de libro, o sea, acorde a la temperatura. Perdona, Javier, te tengo que cortar porque Loreto nos dice: no entiendo el termómetro dentro de la copa cuando sirves un vino en mesa. Loreto, no, lo hemos hecho, discúlpanos, no es una práctica que se haga, sino es para que veáis realmente la diferencia de temperatura entre uno y otro. Aquí lo que queremos hacer, Loreto, es el ejercicio. Te vuelvo a repetir que un sumiller, por ejemplo, trabajando en un restaurante, simplemente llevando la botella en la mano, ya le digo yo a mis sumilleres que tu mano sea tu termómetro, ya deberían saber si es una temperatura óptima de servicio para el vino que llevan en la mano, porque al final lo que hacen es contrastar, incluso ejercitar. No es malo testear para luego para improvisar hay que preparárselo muy bien, nos referimos a eso. Esto era un poco por compartir, ¿ves? Ahora lo tenemos a 8, así que bueno, tenemos una diferencia de 11 grados. Loreto, por favor, no tengas problema en preguntar cualquier cosa que se te ocurra. No pidas perdón, para eso estamos, para de verdad, si es algo que ha chocado, obviamente el resto... Lo que interesa es que la gente pregunte y participe. Eso es. Bueno, pues vamos a ver de una manera muy rápida sensaciones en esta diferencia de grados. A ver qué va a ver esto, lo pongo así, silencio. Bien, aquí estábamos, hay prácticamente 19, 9, más o menos esa diferencia. Hay unos 10 grados de temperatura. 10 grados de temperatura. Perfecto. Bien, a mí sinceramente, ¿estás empezando con la copa fría o...? No, la caliente. La caliente, vale, como yo, perfecto. A mí la nariz no me disgusta, en principio copa parada no me disgusta. Una nariz fragante, vamos a comparar la otra. Pero bueno, hay un cambio. Hay un cambio. Loreto, hay que comparar, Las cosas se aprenden más comparando y ejercitando y incluso probando un mismo vino en situaciones distintas. Mirad una cosa que hacemos nosotros en nuestras catas. No es el caso porque en la muestra 1, la que ha salido a temperatura ambiente, sería un error extremo, lo desecharíamos, pero sí que nos gusta a veces en nuestras catas un mismo vino, por ejemplo este en 8 grados, servirlo en 8 y en 11, correcto, o en 8 y en 12. ¿Qué ganamos con eso? Un mismo vino, dos maridajes distintos. Un mismo vino, dos maridajes distintos, repito. Fíjate qué curioso. Seguramente en este será un vino más afilado, de más tensión. Puedo jugar un maridaje térmico, donde puedo sacar, por ejemplo, algún tipo de unas quisquillas sobre un lecho de hielo. ¿Sabéis por dónde voy? Maridaje térmico, Tengo una sensación térmica de frescor explícito en mi copa y en boca la voy a tener igual. Y opto, por ejemplo, por unas quisquillas que se presenten sobre hielo, para que todo tenga una continuidad en ese maridaje. Y sin embargo, en este, que no es el caso, porque hemos ido a un extremo, pero imaginaros que vamos a esos 11 grados de alcohol, pues entonces ya jugaría un poquito más con las grasas, ya se verían más las lías, el trabajo que hace las lías. Podemos ir, por ejemplo, a un pescado de horno, cocinado, a sal, o incluso a una carne de ave. Una carne de ave también, ¿Veis? Son pequeños trucos de maridaje que ya hablaremos el martes 15. Bueno, tenemos maridajes, pues vamos a poner las botas.
Bien, vamos a boca, si os parece, con el primero. Bien, no está mal. Yo es que al final, yo creo que estoy aquí más por vicio que por oficio, ¿eh? Pero bueno, algo le va a pasar al vino cuando lo contrastemos en una temperatura ya, ¿eh? Vamos a catarlo. Y mirad, de alguna manera el primero no había cohesión, no había forma, no había como una secuencia del trago. Sin embargo, aquí aparecen las texturas. Aquí no había textura. Aquí era más pues un detalle de infusión. Más grasa, más volumen, ¿no? Aquí más infusión, como menos limpio, menos limpieza, menos frágil. Mayor carga aromática, o sea, mayor intensidad, pero desordenada. Exacto. Como desordenada. Bien, bueno, simplemente era ver este ejercicio. No sé si en casa alguno lo ha podido hacer a 2 temperaturas o queréis opinar. ¿Qué os parece? Me gustaría que opinaran qué les parece el maridaje a 2 temperaturas con un mismo vino, si alguien lo ha hecho, o considera que sería un ejercicio que le gustaría realizar. Bueno, mira, Loreto, que hoy está muy participativa, gracias Loreto, porque nos viene muy bien que vayáis interactuando un poquito con nosotros. Loreto nos dice, me ha llamado la atención, perdón, en eso estoy totalmente de acuerdo. Soy sumiller de saque, el maridaje térmico es muy interesante. Gracias. Perfecto. Gracias, Loreto, es súper interesante. Además son, como bien ha dicho Javier, 2 vías, 2 posibilidades completamente opuestas, solo con la temperatura de un mismo vino. Podemos ir a un plato o podemos ir a otro. Bien. Bueno, en casa, ¿alguno más que nos pueda decir algo, si ha hecho la prueba, si habéis testeado con un vino un poco más caliente, un vino un poquito más frío? Venga, dejarnos ahí un comentario, dejarnos vuestra opinión. Yo siempre prefiero atacar los vinos desde el frescor, Andrés. Bueno. En temperatura siempre atacar desde el frescor. Y siempre puedo encontrar, hay un momento en que cualquier público se va a cruzar con la satisfacción. Por supuesto. El problema es cuando lo sacas ya en una tibieza, que eso, a no ser que veamos herramientas que vamos a ver más adelante, no quiero destripar cómo va a seguir el webinar, porque vamos a destripar algún truquito más para cuando el vino sale templado. Estoy salivando, fíjate también, Nati Santolaya lo que nos dice desde casa. Temperatura fría, boquerones en vinagre, temperatura ambiente, chop suey de pollo, nos gusta a nosotros. Bravo, bravo. Genial. También Mariana, soy de una zona subtropical, sube 1 grado cada 4 segundos. ¿Sube 1 grado cada 4 segundos? Es de una zona subtropical. Bueno, claro, si es subtropical, sí. Ahí entra un factor humedad, que es ya terrible, que eso ya, por supuesto... El vino, lo que decíamos, no es lo mismo la temperatura ambiente nuestra que temperatura ambiente de alguien que esté en León, de que estés... Bueno. Monchu nos dice que su verdejo mucho mejor fresquito. Monchu. Que diga en qué grado lo tiene Monchu, por ejemplo. ¿Sabrías decirnos qué temperatura de consumo, Monchu, estás ahora? Y luego, por ejemplo, con el tema de Monchu, también no sería lo mismo tomar un buen verdejo, joven y frutal, que un verdejo que se haya pasado por lías o por fermentación en barrica. De nevera, nos dice Monchu, Javier. De nevera, muy bien. Como lo hemos sacado nosotros. Lo está sacando ahí. Muy bien. ¿Ves? Mira, Magdalena también nos hace un comentario súper interesante. El tinto, porque estamos hablando todo el rato de blancos, el tinto parece otro de una copa a otra, de la fría a la más templada. Sí, lo vamos totalmente a hacer ese de acuerdo. Vamos a seguir. Catamos de una manera muy rápida el Salino 2019. Bueno, la nariz es espectacular, es muy fragante, es delicado, es una nariz delicada. Javier, ¿dónde situarías tú un vino como Salino en su temperatura óptima de consumo? Pues, por ejemplo, ahora seguramente habrá variado y habrá subido un mínimo, no sé, 1 o 2 grados. Para mí ahora mismo todavía está frío, todavía siento como una especie de dureza, de firmeza excesiva. Lo subiría un poquito más. Yo creo que un Salino estaría entre los 10 grados, 9-10 grados. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, un vino como Salino, que lleva trabajo de lías, fermentamos y luego hacemos una crianza en depósitos ovoides de hormigón, bajo lía. La lía lo que nos va a hacer es engrasarnos el vino, nos va a dar un aporte de volumen. Si lo tomamos demasiado frío, digamos que ese aporte de la lía va a ser muy tenue, prácticamente va a desaparecer. Y la gracia, la chispa, ¿no?, de esa grasa, de ese volumen, va a quedar únicamente acidez, frescura y un vino tremendamente vertical que va a entrar en boca y prácticamente va a desaparecer. Para mí los vinos, mirar, un parámetro sería situar los vinos, por ejemplo, entre los 5 grados y los 18 grados.
A partir de 5 hacia abajo nos estamos cargando los vinos, por frescor estamos dilapidándolos, y a partir de 18 para arriba, por el tema del calor, los estamos fusilando igual. O sea, de una manera u otra los atacamos. Podríamos decir, Javier, un poco por acotar, quizá de 5 a 12 blancos, de 10 a 18 tintos. Sí, porque para ese cliente del vino fresquito, del vino blanco necesario, que se lo toma realmente por no tomarse la cerveza, ¿no? Realmente hay que atacarle entre los 5 y los 7, 8 grados. Cuando ya los vinos tienen más entidad, fijaros, los vinos, hablando en toda la escala de blanco a tinto, según va cogiendo entidad, vamos a ver, disculparme, pueden haber vinos blancos de mucha entidad fresquitos, queda claro. Pero me refiero, según se van complicando en una crianza en barrica, una fermentación en barrica, unas lías, que ya lo veremos en otras charlas, pero las lías le dan untuosidad, le dan volumen. A veces entramos en la gama de los rosados, ese vino rosado que empieza a tener tanino, que empieza a tener cierta dureza. A veces los blancos encuentran el tanino por la tanicidad de las maderas, también. Entonces, siempre que vamos subiendo, necesitamos subir un poco también de temperatura, para que sea un poco más amable en boca. Bueno, así que 5 o 7 los fresquitos. Perdóname que te corte, sí. Aquí tenemos dos comentarios que no puedo dejar pasar. Eso es bueno, que esté el hilo. Hoy estamos atendiendo más el hilo, fue una petición. Y la verdad que además nos sentimos más cómodos. Tenemos que correr también para terminar los Exacto, temas. Tenemos mucho que ver, la verdad es que si nos ponemos a hablar podríamos tirarnos semanas. Me gusta mucho el comentario de Katy. Es normal que un moscatel seco sea más ácido en frío y más suave y meloso en temperatura ambiente. No es que sea, sino que lo parece. O sea, realmente va a ser igual de ácido porque la concentración de ácido es la misma, tiene la misma cantidad de ácido, tiene la misma cantidad de glicerina, tiene la misma cantidad de polisacáridos, pero sí es verdad que va a parecer diferente por las sensaciones que vamos a tener en boca. Es decir, no percibimos igual la acidez a temperaturas bajas que a temperaturas altas, claro. Pero sí tiene la misma acidez. No sé, Katy, si va por ahí un poco... Sí, te has explicado, la acidez es la misma, pero el gusto térmico, que se llama gusto térmico, que es cuando tienes una temperatura que de alguna manera va a modificar tu gusto, tus parámetros de gusto, o sea, lo has dicho tú muy claro, hay un dulzor, una acidez, un detalle amargo, que lo tiene el vino, sí o sí. Correcto. Pero se expresa de manera distinta, la térmica, la temperatura la expresa de manera distinta. Bueno, y otro comentario que va un poco a salto de mata, Loreto nos vuelve a decir, los rosados son unos grandes incomprendidos. Sí, te hacemos la ola, Loreto, te hacemos la ola. Bueno, terminando de eso entre 5 y 18, pues mirad, es que por ejemplo, a mí, verdades absolutas no puedo, lo vuelvo a repetir. Diríamos, pues un champán, un jerez, lo vamos a situar aquí, pero es que hay champán y champán, hay champanes y champanes. Correcto. Entonces, estamos hablando de un champán joven, estamos hablando de un champán de mucha complejidad, entonces igual lo llevaríamos incluso donde estamos jugando ya con los tintos, a temperaturas tintas, porque hay otra complejidad, hay una evolución, hay unas crianzas máximas, o sea que las variables son infinitas. Este tema de la temperatura, Javier, me parece pero tremendamente no, ni de los 5 ni de los 18. Apasionante, extenso y que creo que en 10 webinarios como este jamás podríamos llegar a tratar de forma completa. ¿Qué te parece si, vemos un pequeño truco, un pequeño ejercicio para levantar rápidamente la temperatura de un vino? Bien, pues lo vamos a hacer, si te parece, con el siguiente vino. ¿Vamos con un tinto? Mira, mucho mejor. Todo lo que estábamos hablando de que en verano muchas veces era difícil pues obtener vinos tintos a la temperatura adecuada, os vamos a presentar un pequeño tip, un pequeño truquito para que rápidamente podáis tener el vino a la temperatura de consumo ideal. Y bueno, hacer referencia también a un comentario que nos ha llegado esta tarde vía email, en el que diéramos algún consejo para poder atemperar o para poder mantener los vinos en casa a temperaturas adecuadas, Javier, sin tener que recurrir a tecnología, a frigoríficos, neveras, cavas, vinotecas. Claro, es que vamos a ver, lo que nosotros queremos es que bebáis vino, pero que bebáis vino de manera adecuada y que lo disfrutéis. Mucha gente no puede tener la cava por temas de que no quiere gastar electricidad, que no tiene espacio en casa. Yo, por ejemplo, sinceramente, en casa, lo que es mi casa, no tengo cava. En el huerto, cuando salgo al patio tengo cava en el huerto, pero en casa no tengo la cava. Y entonces yo lo que hago es, tengo mis vinos que sé que me voy a tomar durante la semana, los tengo preparados, los tengo a temperatura ambiente, y o bien directamente van a nevera, les doy el golpecito de frescor de nevera, o bien también voy a comentaros algún truquillo que sobre todo queda muy bien para hacerlo con los amigos, para disfrutarlo con los amigos.
José Manuel, yo te aconsejaría que en la medida de lo posible utilices a la naturaleza, utilices los elementos naturales que estén a tu disposición, porque muchas veces obviamos que hay elementos en la naturaleza que nos pueden ayudar. En invierno, por ejemplo, pues una habitación fresca, un sótano, una cueva, o quizá a lo mejor pues utilizar agua fría para enfriar o temperatura ambiente en la calle. Hoy mismo aquí en Villena, donde estamos nosotros, pues estaremos alrededor de los 4 grados aquí fuera. Pues el coger un vino tinto que lo tenemos a 20 y dejarlo un ratito en la calle, pues nos va a facilitar el poder enfriarlo. Mira, estoy abriendo la Rambla del Peligrés, que va con lacre, lo estaréis observando porque se ha visto un momento con la otra cámara, ¿eh? Y bueno, cuando atacamos el lacre, antes los lacres eran, bueno, lacre, para que no sepáis, disculpad, que no sepa lo que es el lacre, de lacrar, la cera, que poníamos los sellos, y era una manera primitiva y de muy buena estética de cerrar los vinos, ¿no? Vuelve lo antiguo en moderno, y lacramos. Bien, los lacres antes se craqueaban, los primeros lacres se craqueaban, y es verdad que en el restaurante era un auténtico desastre. Pero ahora los lacres son muy elásticos, como vais a ver este de la Rambla de Peligrés, y hacemos exactamente igual. Primer tiempo, si os dais cuenta, he decidido, Andrés, clavar directamente en el tapón, y hago los 2 tiempos de la apertura. Un tiempo y otro tiempo. Ahí ya lo tendría. Bien, aquí con un lito me ayudo. En este caso me quedo yo el tapón por temas también de seguridad. El tapón está estupendo. ¿Veis el tapón? Perfecto. Y lo que sí que hago, sin sobar mucho la botella, por supuesto, siempre asegurándome de que el lacre que quede fuera, ¿veis? Y bueno, yo creo que gana en estética, se puede ahí apreciar en la cámara, ¿veis? Y bueno, pues queda muy bonito también para... Otro sistema sería cortarlo desde aquí, como si fuera una cápsula, sería, ¿os acordáis que la otra vez hablamos del gollete desde abajo? Pues aquí sería desde arriba, y levantarlo, también es otra manera muy correcta. Hoy en día, Javier, los lacres, bueno, aparte de cera, llevan un pequeño compuesto elástico que permiten que no se descame, ¿no? Que podamos abrirlo sin crear pues toda esa descamación que muchas veces puede ser molesta e incluso puede llegar a caer dentro de la botella y perjudicarnos. Bueno, pues mira que tengo aquí. Nos decían, Javier, Sí. me gustaría comentar, porque, por ejemplo, María Luisa nos decía, los vinos deben conservarse de pie o tumbados, porque he oído opiniones distintas en este aspecto. Ajá. ¿Qué le contestamos? ¿Qué te parece, Javier? Yo los que tengo en casa siempre los tengo tumbados en gama de tintos, y en los espumosos hay un verdadero debate de si van tumbados o los dejaríamos de pie. Por el tema de prevenir un poco el tapón y proteger el tapón, quizás los espumosos los podríamos dejar también tumbados. Sí, al final hay una... Porque si no se reseca, el tapón se resecaría. Exacto. Al final hay un componente técnico del tapón, y es decir, que para que el tapón pueda ser mucho más longevo, tiene que tener humedad. Todo depende de cuánto tiempo vayas a darle a ese vino de guardar. O sea, tú puedes dejar una botella de pie perfectamente durante años y conservarse en perfecto estado. Ahora, si es un vino que ya de por sí en bodega ha estado mucho tiempo en posición de crianza en botellero y que además tú pretendes guardarlo en casa durante otro mucho tiempo, sí que aconsejamos que la botella esté en posición horizontal para que el tapón siempre esté lo más humedecido posible. Eso por ahí. Y nos decía también por aquí, ¿qué diferencia entre corcho y otro tipo de tapones? Bueno, aquí Raúl... Lo que pasa es que algunas preguntas no podemos entrar porque no son del tema y no terminaríamos el tema. Yo creo, Raúl, que me parece una pregunta que nosotros tomamos nota. También podríamos decir, lo rompemos todo y vamos simplemente a contactar con vosotros y a charlar, que también sería un buen sistema. No, pero creo, Javier, que bueno, que es súper positivo que hagáis estas preguntas porque nosotros tomamos nota. Además, os emplazamos a que nos escribáis por email a los emails que os hemos ido enviando. El tema de los tapones que os he comentado es súper interesante. Podemos hacer webinarios, podemos hacer un montón de cosas a posteriori con todas las sugerencias que nos hagáis llegar. Gracias. Bien, pues vamos a catar la Rambla del Peligrés y con la Rambla del Peligrés vamos a hacer un ejercicio, vamos al segundo consejo, que
que es la decantación, porque vamos siempre... Da mucho tiempo a hablar de muchísimas cosas en una hora, pero realmente queremos tratar muchos temas. Así que bueno, vamos a hablar de la decantación, Andrés. Voy a servir el vino, la Rambla de Peligres, ahora describes un poco sobre él. Primero sin decantar, ¿de acuerdo? Te lo voy a servir sin decantar y luego voy a proceder a decantarlo, si te parece. Javier, mientras nos sirves, yo me gustaría preguntarte ¿cuáles serían los principales motivos que nos empujarían a decantar un vino o no decantarlo? Bien, pues mirar, muy sencillo. El primer motivo de actuar para una decantación sería el sedimento. Esas etiquetas que te pone este vino puede contener sedimento, pues lo que hacemos previo a la decantación es que lo que vamos a conseguir es que el sedimento se quede en la botella. Todo lo que cae al decantador es vino limpio y todo lo que cae a tu copa es vino limpio. En ese momento de decantación es donde todos vosotros, y yo creo que tú también, os sentís súper cómodos. O sea, en ese momento sabes que si el vino es sucio, ¿a qué sabes que quede sucio? Me refiero, pues unas pequeñas impurezas, precipitado, claro, el tartárico, esas sales, o una pequeña lía que a veces arrastra hasta el final. Pues entonces... No lo llames impureza y suciedad, porque la gente va a pensar que... eso de impureza está fatal, porque los vinos naturales, por ejemplo... Son muy puros. Claro, y son muy de sedimento, así que, de hecho, muchos consumidores de vinos naturales, la decantación sería una barbaridad. Ellos lo que hacen es agitar y todo va dentro, Correcto, correcto. Bien, pues ya hemos servido el vino... Bueno, ya lo tenemos servido sin decantar. Y aquí, en este caso, fijaros, la Rambla del Peligres es un vino súper limpio. Me refiero a que no tiene nada de partículas que se quiera que se queden en la botella. Sedimentos, precipitados o cualquier... Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es decantar por aireación. Porque lo que pasa en este vino, de alguna manera, y tú lo conoces mejor también, pues tiene un poquito todavía de esa... Un poquito de toque irreductivo. Es un toque que es agradable, que da complejidad, que lo vamos a comparar y lo vamos a catar. Para que os hagáis una idea, pues tiene toda su fruta, pero tiene algo ahí, pues a mí me recuerda como al limo. Se esconde, se esconde. Al final Javier, hay variedades que tienden más a reducirse, o hay sistemas de elaboración en los que los vinos están durante mucho tiempo en un ambiente totalmente apartado del oxígeno. Sí. Es decir, cuando lo vuelves a poner otra vez en contacto con el oxígeno, pues se reducen. Es decir, hay una reacción química, porque todo esto al final son reacciones bioquímicas, que lo que hacen es que liberan una serie de compuestos que nos hacen que nos esconda un poco la claridad de esa fruta, ¿no? Entonces, bueno, como bien ha dicho Javier, este golpe de oxígeno, que puede ser pues mediante un decantador o una jarra o incluso si es algunos elementos, algunos artificios que gasta la gente que se ponen en la botella, que airean de forma rápida. Tengo aquí esto, pues esta pequeña trompetilla con ese hueco, cuando se pone aquí en la botella, también se sirve y también genera una especie de como de turbina, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a lo que procede con un sumiller. Esto lo tenemos. Bueno, y vosotros en casa, ¿decantar o no decantar? Ahí la cuestión. ¿Qué os parece? ¿Decantaríais, no decantaríais? Por regla general no, por regla general sí. Por sedimentación y por aireación. Más maneras por las que tendríamos que decantar. A ver si os voy a decir 5. A ver si alguno desde casa, aparte de aireación o sedimentación, nos puede decir alguna razón adicional por la cual decantaríais un vino. Bueno, aquí tenemos paridad de Javier, paridad y un montón de comentarios. Se decantan los vinos cerrados porque no muestran su esplendor. Al decantador se oxigena. También nos dice se crea una microoxigenación. Por regla general no, porque no sé cuándo decantar. Para eso estamos aquí. Repasamos, mirad, por sedimento seguro que todos tenemos claro que el vino hay que decantarlo. Eso es, ahí es valor seguro. El problema es cuando estamos... Mira, por sedimento serían los vinos naturales contienen sedimento. Los vinos de largas crianzas, a veces esas capas se van quedando en la botella y también tienen sedimento. Y luego los vinos jóvenes, que mucha gente no lo conoce, los vinos jóvenes también tienen su capa. También se dejan su capa de pasar esas fases de fermentación. O sea que en eso sería el sedimento. Luego la aireación. La aireación es lo más complicado porque ¿en qué momento? Si lo veo muy reductivo, si veo que realmente el vino hay algo que tapa, a veces la madera está en un primer plano en ciertos vinos y si realmente los decantas, sitúas la madera un poquito atrás, la tiras un poquito atrás, eso es muy interesante. Pero
mirar, un consejo, si estáis con vinos ya de buenas crianzas y son de variedades potentes, por ejemplo una Cabernet Sauvignon, pues seguramente acepte mejor una decantación por aireación, porque estamos entendiendo que el vino es fuerte, tiene extracto, tiene potencia. Pero por ejemplo, si estuvieras con un vino frágil, una Pinot Noir, un vino frágil, o igual con una Pinot Noir también tenemos que decantar. Pero bueno, me vengo a decir que a veces hay vinos muy frágiles y mi consejo es que se disfruten en la copa. O sea, que no le des ese golpe de decantación, aireación, que igual lo que haces es volatilizar la finura de ese vino, la fragilidad de ese vino. Y cuando tú tienes algo ahí, tienes algo que se te ha ido, ¿no? Hay muchas veces, Javier, que obviamente con lo que nos estás comentando, si tienes mucho tiempo, yo también hay veces que recomiendo que el vino se abra en tu copa, es decir, durante mucho tiempo, si tienes 1 hora y media, 2 horas de una comida y quieres experimentar los cambios del vino, empieza a ponerte un poquito el vino en la copa y ves cómo poco a poco el vino va cambiando, va evolucionando y va abriéndose a diferentes matices, simplemente con el tiempo que va pasando y que cada vez en la botella existe más oxígeno. Esto es un... A ver, ¿qué nos estás preparando? Pues mira, ahora verás. No sé si se ve bien ahí en cámara, si da bien la cámara. Aquí donde está. Pues estábamos hablando antes de esos consejos que os queríamos dar para cuando estéis en casa, ¿no? Y vienen esos amigos y de alguna manera no has podido prever la temperatura. Un vino, tú tienes ese vino tinto que quieres disfrutar. De repente suena el timbre, ding dong. ¿Qué Claro, pasa, Javi? Y tú casualmente tienes el Rame del Peligrés en pleno verano a 28 y dices, lo tengo a 28, este vino no lo puedo disfrutar, ¿no? Pues fijaros cómo, poniendo bastante hielo, aquí tengo menos de media bolsa de hielo, voy a echar a ver qué cojas de aquí, sí, un poquito de agua y le vamos a poner sal. Bueno, mientras Javier monta todo su tinglado, os comento un poco que al utilizar la sal en una dilución con agua y con hielo, lo que estamos consiguiendo es que saturamos de sal el medio y que estamos produciendo una reacción endógena, es decir, que está necesitando calor para deshacer el hielo, para que cada vez haya más agua y poder desaturar esa solución salina. Con lo cual provocamos una aceleración del enfriamiento, pero por producción de calor. Efectivamente, reacción endotérmica, es lo que has dicho, y también una segunda ley de la termodinámica, que es que si hay dos líquidos, los dos, digamos, el hielo, agua, dos soluciones, dos cuerpos, lo que hacen es equilibrarse. Tienden a equilibrarse. Justo. Así que bueno, ponemos un poquito de sal. Hay que poner sal, no vale con una pizca, tipo aderezarlo, porque no llegaríamos a saturar la solución de agua con sal. Y bueno, voy a subir un pelín del agua y pondremos el decantador encima. ¿Han dicho algo de tipos de decantación aparte de sedimento e aireación? Bueno, nos estaban comentando para decantar añadas antiguas, por ejemplo. Sí, pero ahí hablaríamos de aireación, sedimento, ¿no? En añadas de muchísima concentración, jarreo, bueno, eso sería un tipo de aireación, un jarreo, eso provocaríamos aireación. También nos dicen decantar para que el vino gane algo de temperatura cuando está frío o también cuando está caliente, como estamos viendo ahora. Efectivamente, esto es lo que quería hablar yo. Yo vengo a decir aquí que aquí lo que hacemos ahora es una decantación por temperatura. La decantación por temperatura, y encima tenemos el decantador, que es un instrumento magnífico, lo que nos va a permitir es acelerar o ralentizar. Acelerar o ralentizar la botella de vino. Imaginaros que nos sale el vino, como en este caso, a una temperatura ambiente donde el vino tiene una temperatura elevada. Lo que vamos a hacer es acercarlo al frío por medio de, ¿veis?, esta superficie plana, tan bonita que tiene ¿ves?, está entrando en contacto y se está generando ese intercambio de temperatura, ¿de acuerdo? Y luego también a veces nos pasa que salen los vinos a una temperatura fresca, con relativo frescor, y entonces si va a un decantador templado, si estamos hablando de que los vinos cuando caen en tu copa en una temperatura veraniega en 5 minutos se suben 2 grados, pues si lo fuerzas con el decantador también haremos que suba de temperatura, entonces corregimos, o sea, minimizamos el frescor. ¿Qué te parece, Javier, si mientras esperamos un pelín a que se enfríe, porque obviamente lo acabamos de poner, bueno, explicamos también un par de motivos por qué podríamos decantar? En mi caso, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente
confortable, muy propicio para el disfrute, por ejemplo en un restaurante, y quieres descorchar un gran vino, Javier, el simple hecho de que ya un profesional, un sommelier, pues bueno, te abra el vino con cariño, te lo decante, te lo muestre, digamos que está ya elevando la experiencia de consumo, ¿no? Claro. Te lo estás bebiendo por la vista. Esa ¿no? sería la cuarta decantación, es la decantación por presentación. Lo has definido muy bien, eso es lo que llamamos en marketing gastronómico, en marketing de restauración, el producto ampliado. Cuando esa experiencia de disfrute todavía es mayor, cuando todo cobra sentido. Sí que es verdad que entramos ya casi en el linde del postureo, sí, pero bueno, se han decantado muchos vinos, pero realmente fíjate, no me quiero salir, pero pasa como con la agricultura biodinámica. Dicen, ay, es que todo es tan metafísico y todo es tan... Pero si alguien está mirando el terreno y se baja de un tractor y mira la planta y mira el suelo, será más verdad o menos verdad, pero se está fijando más en el terreno. ¿Sabéis por dónde voy? Si alguien hace un cuidado-servicio del vino, no deja de ser un cuidado-servicio. Así que, perfecto, por presentación. Y podríamos también comentar, Javier, esa me gustaría que la comentaras brevemente porque nos vamos de tiempo. Sí. La decantación por seguridad, ¿qué es esto? Pues por seguridad no creo que la haya puesto nadie, ¿no? Creo que no. Pues mira, yo como sommelier he hecho muchas decantaciones, decantaciones por supuesto, pero hemos hecho, y es un auténtico espectáculo, el degüelle con tenaza caliente. Y por ejemplo, cuando haces un degüelle con tenaza caliente, son para vinos ya de añadas muy antiguas, donde el tapón no lo puedes sacar, el tapón no lo puedes atacar, y entonces lo que hacemos es, con una tenaza que tenemos al rojo vivo, ceñimos la tenaza, ceñimos el cuello por aquí, justo entre donde está el vino y tal, ahí tenemos una zona libre de la zona del oxígeno, hacemos un conteo, bueno, en definitiva, degollamos el vino por un contraste térmico entre el calor de la tenaza y una pluma que solemos tener en un tarrito con agua, con hielo, como si fuera aquí, ¿no? Bien, se rompe solo, clac, hace un contraste térmico y se rompe. Cuando se rompe, ¿qué me ocurre? Que puede haber una esquirla. Y entonces yo a un cliente no le voy a servir el vino con el peligro que le vaya una esquirla. Entonces lo que hacemos, ponemos el decantador, seguramente también le venga bien la decantación, también es verdad que sufre un poquito el calor la botella, si lo haces bien no tiene por qué. Bueno, y entonces ponemos ese pequeño accesorio que es muy interesante, que es un colador, ¿no? Como un colador. Sí, muy fino, un filtro, realmente el tamiz, y entonces se quedarían ahí las esquirlas. Cuando hacemos un sabrás, que algún día haremos un sabrás, este degüelle espumoso, no se hace porque hay una deflagración, una onda expansiva que limpia las esquirlas. Perfecto, bueno, voy a servir porque yo creo que esto debe haber un cambio. ¿Ha cogido ya temperatura? Pienso que sí, Vamos y allá. pienso que vamos a ver matices. Bueno, Javier, el famoso Anda, porrón. Ponlo ahí, enfríalo. El famoso porrón, el I+D de la decantación y al igual que el botijo es el I+D de la refrigeración, ¿verdad, amigos? Yo estoy seguro, mirad, es que son prácticamente iguales, ¿eh? Bueno, ese botijo, si os dais cuenta, yo recuerdo mucho el botijo, siempre ha estado en mi casa, siempre ha estado en el campo, ¿eh? Y los botijos de antes, mundo viejuno, amigos y amigas, el botijo era más bonito que este botijo del todo a 100 que hemos traído. Viva el porrón. El botijo, disculpad, estoy diciendo botijo, El porrón. El porrón era casi esto, con el pitorrillo. Era casi esto. El porrón que yo recuerdo en casa era esto con un pitorro, ¿vale? Bien, pues vamos a catar y vamos a ver esas diferencias de temperatura. Vamos allá. Que aún nos toca hablar de depósito de vinificación, que encima no los hemos traído. Nos ponemos a hablar hablar, muy Javier, rápida, la Rambla de Peligrés, Andrés. ¿Qué hay en esta Rambla de Peligrés? Bueno, aquí vamos con un vino 100% garnacha, para todos aquellos que lo tengáis en casa. Es un vino parcelario, de una única parcela, de un suelo muy arenoso, elaborado, es un vino natural, elaborado sin ningún tipo de aditivos, no lleva sulfitos añadidos, fermenta obviamente con levaduras autóctonas, no está filtrado, no está clarificado, y por eso, bueno, Javier, un poco lo que nos estabas comentando, que con un vino natural pues también le vendría bien una decantación para eliminar posibles precipitados que pudiera tener, y sobre todo en esta variedad, por el tema de ser garnacha y por el tema de haber sido elaborado con contacto con las lías, el vino puede aparecer una pequeña reducción que se iría con... Vamos a ver la comparativa. Está bonito en las dos, realmente está bonito en las dos. En la que está más templada, que era temperatura ambiente, que ahora se habrá disparado, está muy bien. Pero verdad que en la que hemos decantado hay como profundidad, hay una limpieza, hay como que la fruta está más delante otra vez. Está todo mucho, se nota mucho más esa complejidad. Agitamos, si os parece.
Bueno, no hay color, ¿eh? No sé si alguno lo podéis probar en casa, pero de verdad que es extraordinario. Es muy chulo, ¿verdad? Y sobre todo al agitar también. Fijar que al agitar, cuando yo hago tanto hincapié en copa parada siempre son los aromas más primarios. Aquí se ha pegado a rueda esos detalles de fermentación y ligeramente reductivos. Pero es verdad que al agitar, en la segunda, que es en la que hemos hecho la aireación, es que se hace lo que es un vinazo. ¿Hemos llegado a enfriar, Javier? Vamos a verlo en boca. Yo creo que es que está en su trago. Incluso alguno podría considerar que puede estar un pelín frío. Pero a mí me parece que es un trago perfecto incluso para maridar. Bueno, podemos ver temperatura, a ver si me da tiempo. En cuanto lo tenemos. La verdad, Javier, que ahora estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí el primer vino, digamos el que está a temperatura ambiente, quizás esté muy cerca ya de los 20 grados y el vino necesita un pelín más de agilidad, necesita un poquito más, ser un poco más fluido. Se pega más, el primero se pega más, tiene menos desarrollo, o sea que ese adjetivo que ha dicho Andrés de agilidad es total. Fluidez, esto es el ser de la garnacha. Correcto. En definitiva, mirar la decantación, y creo que hemos apuntado 5 maneras chulas, interesantes de decantar. La decantación no va a hacer milagros. La decantación no hace milagros. Mirar, lo tenemos en 15 grados. Perfecto, yo creo que perfectísimo. Temperatura de consumo perfecta para este vino. Bueno, ¿qué os digo? Que la decantación no hace milagros, eso es lo primero. Pero sí que la decantación va a ser una herramienta perfecta para llevar el placer desde la botella a nuestra copa. Correcto. Siempre que lo tengáis a vuestra mano, pues depende de un poco de lo que necesitéis, que sepáis que tenéis esta herramienta para poder decantar o incluso para poder beber, como está haciendo Javier. Que aproveche, Javier. Yo creo que Riedel bebía en porrón, ¿eh? Bueno, Riedel sabía mucho, pero me parece a mí, Javier, que Riedel no bebía en este tipo de porrón y con este tipo de cristal. Seguramente como nosotros, lo que pillara. Bueno, una cosa del porrón muy, muy breve. El porrón realmente es un decantador. Antiguamente, cuando se utilizaban los porrones, los vinos eran más reductivos, ¿verdad? Sí. Tú vas a hablar ahora de depósitos de vinificación y los depósitos antiguos pues tenían una peor limpieza, era más difícil de limpiarlo. Entonces el vino, la materia prima, pesaba más, tenía aromas más complejos. Fijaros qué listos eran. Cuando echaban aquí, utilizaban un decantador realmente. Sí, al final es una forma de y también había más impurezas, no había filtraciones, etc. Esas impurezas son realmente las que generan esa reducción, Javier. Bueno, madre mía, la que tenemos liada aquí encima de la mesa. Y atender el foro. El foro está hoy que arde, la verdad que nos encanta. ¡Viva el porrón, sí señor! Gracias. Magdalena, ¡viva el porrón! ¡Viva el vino! Con porrón, con copa, como sea, pero hay que beber vino y hay que disfrutarlo. Vamos a seguir con el siguiente consejo porque se nos va la tarde, se nos va la hora. Tenemos muchísimas cosas que contar sobre los depósitos. Javier, me parece que vamos a tener que programar otro webinario o pensar qué podemos hacer porque creo que con el tiempo que tenemos va a dar para... Nos comentaron que se les hacía corto, ¿eh? Y nosotros realmente preferimos una hora y que se acabe, sea como sea, no queremos alargar, pero nos gusta también esa sensación que nos habéis dicho que se ha pasado volando, ¿no? Correcto. Depósito de vinificación. Vamos allá. Bueno, en tema de depósitos de vinificación, Javier, la gente creo que está un poco habituada a lo que es hablar de la crianza, ¿no? Siempre. Crianza. Pero... ¿qué es lo que asociáis vosotros a crianza? Cuando decimos crianza en casa, a ver, decidnos, nosotros decimos crianza, ¿qué palabra va asociada? Dale ya, porque habrá salido seguro. Vamos a ver. Años, pero si decimos crianza, ¿qué va asociado a la...? Monchu antes ha hablado ahí de la vela, en el tema de decantación. Sí, por supuesto con vela, las decantaciones con vela mucho mejor. O con una linterna, como hacen los norteamericanos. Van por ahí, mira. Proceso de meter barrica, botella, sí. Barrica. Vale. La palabra crianza la tenemos muy asociada al elemento barrica. Sí. Porque además se ha asociado la palabra crianza a determinados vinos. O sea, es decir, catalogamos vinos por el tiempo de crianza. Sí, en España pasó eso. O sea... tanta madera lleva, tanto de madera llevas, tanto reserva eres, tan bueno eres, ¿no? Correcto. Y sabemos que la barrica tampoco hace milagros, ¿eh? Pero ¿hay vida más allá de la barrica, de la madera, Javier? Hombre, con nosotros, por ejemplo, sí. Ojo, no somos talibanes del vino.
La madera nos ha dado muchísimas alegrías. Nosotros trabajamos Trabajamos muchísimo mucho la vino, madera. con crianza en barricas, por supuesto, no somos anti nada, pero es verdad que también nos ha dado muchos disgustos, ¿eh? Hemos tomado mucha sopa de roble. Por ejemplo, este vino no pasa por la madera. Exacto. Y lo consideramos un Aquí vinazo. tenemos vino 100% elaborado con depósito de hormigón, no ha pasado por madera en ningún momento. Y es un vino que es complejo, ha tenido su fase de crianza y de microoxigenación, que es lo que estaríamos buscando de una madera normalmente, pero ha habido una microoxigenación con un elemento totalmente neutro que no ha marcado a nivel sensorial, digamos, este vino, como puede ser la madera. Para mí encontrarme con los vinos de hormigón, sin nada más, vinos como si fueran vinos desnudos, para mí es un placer, porque aquí te la juegas a todo. La madera, cuando está bien integrada, aporta cosas, pero es verdad que es como una colonia. También tapa muchas cosas, también tapa mucho defecto, también tapa mucha ausencia de ciertas materias primas. Entonces, cuando juegas a vinificar en hormigón, que como bien dice Andrés, no lleva nada más, no lleva ningún extra, la pureza es lo que hay aquí. La garnacha del Peligrés. Fíjate, Javier, hablando de pureza y hablando de origen, el uso de la madera salió únicamente para uso de transporte. Los vinos se vinificaban en ánforas, se vinificaban en lagares de piedra, se vinificaban en pequeños cups. Nuestro mar Mediterráneo está lleno de barcos de pecios hundidos llenos de tinajas de barro. Correcto. Está clarísimo. Y la madera se inventó, la madera se ideó para transportar los vinos pudiendo rodar. De ahí salió la barrica. No me quiero imaginar el romano aquel o el fenicio aquel que se encontrara, por ejemplo, con su tinaja de barro, que nosotros las trabajamos, las de Padilla, y que se encontrara con ese hombre del norte, de las tierras del norte, ese vikingo, con su barrica rodando y dijera, a ver, vamos a ver. Algo va mal, si yo estoy aquí cargando. En definitiva, madera de alta calidad, da para mucho hablar roble francés, roble americano, robles de países del este. Tipos de grano, tipos de tostado, tipos de volumen de barrica. La madera pule, la madera hace una técnica muy curiosa que le llamamos microoxigenación, ¿no? Que realmente hay un intercambio y como si puliera los vinos. Pero también tenemos microoxigenación, Javier, con el hormigón. Efectivamente. También tenemos microoxigenación, Javier, con el barro, con la tinaja. Mirad, no hemos podido traer la tinaja. No hemos podido traer las tinajas porque son muy grandes. Pero esto no lo hagas con la uña. Ha muerto la gente. Bueno, veis aquí es una botella en este caso, pero el material es barro y es barro totalmente crudo, es decir, no está revestido y este barro es poroso. Es decir, el líquido que hay aquí dentro también va a sufrir un intercambio con el medio exterior, es decir, con el oxígeno que tengamos fuera. También se va a provocar una microoxigenación, Javier, al igual que pasa con las barricas, con la madera, y al igual que pasa con el cemento, con el hormigón. A mí hay una cosa que me gusta mucho del barro, que igual no la sabéis, la queremos compartir con vosotros, que de alguna manera ese barro, esas arcillas, clarifican, fuerzan la clarificación, y pasan nuestros vinos, ¿no? Salen un poquito más limpios, ¿no? Salen mucho más limpios, y sobre todo, Javier, el barro nos permite poder elaborar vinos de una forma muy original, como se hacían antes, sin utilizar prácticamente tecnología, es decir, sin frío. Digamos que el barro nos permite, hay un gradiente térmico, hay muchísima menos oscilación de temperatura al utilizar barro que al utilizar, por ejemplo, acero inoxidable, claro, que es un metal, es conductivo, y aparte de que el acero es un material totalmente neutro, pero sí que es muy susceptible a cambios de temperatura. El acero yo creo que acabó con todo, porque la verdad es que ahí lo veis, es súper fácil de limpiar, correcto, es súper fácil de transportar. Muy práctico. Pero claro, esto cuando se te rompe una tinaja de estas, imaginaros se te esto, rompe el alma, volumen, se te rompe el alma. Es verdad, se te ha muerto algo es algo grave, pasa algo grave en la bodega. Bueno, Javier. Una cosa. Cuando yo cato barro, cato los vinos que vienen del barro, siento, fijaros, finura, tienen como una finura, tienen la fruta, muy parecido a lo que hemos comentado antes con el hormigón, la fruta pura. Tienen garra, tienen profundidad. Ese aspecto rudo, pero positivo, o sea, esa garra... Bueno, cataremos barro con vosotros si nos seguís. Y una cosa... Javier, ¿sabes tú que no podemos hablar de barro en general? No podemos generalizar. ¿Sabes que ya hemos llegado, al igual que hay roble francés, roble americano, roble húngaro, tipos de grano, ya tenemos diferentes tipos de tinaja en función del barro? Tenemos barro
de español, de arcilla, Sí. tenemos terracota italiana, Claro. tenemos Y barro. cada uno tiene un poro. Como si hablamos de roble francés, fijaros qué mundo, este mundo de las muñecas matriuscas del vino que salen otras Yo cosas. creo que es súper interesante. Son un montón de armas, un montón de herramientas que disponemos los enólogos hoy en día Esto para me encanta poder también. perfilar los vinos. Bueno, por aquí nos decía, creo que ha sido Nati, o no, Soledad Ortega, disculpa Soledad, ¿qué pasa con las damajuanas? Bueno, Lo han dicho. Qué bien. las damajuanas son una pasada, o sea, cómo evoluciona un vino en una damajuana para mí es una revolución. Os puedo contar brevemente, porque se nos va el tiempo, cuál es la principal misión de una damajuana. Bueno, la damajuana o este tipo de garrafas de cristal tienen una forma de balón, lo cual nos permite que el vino esté dentro siempre en continuo movimiento circular, ¿vale? Porque se crean unas corrientes Muy similar a la tinaja. muy similar a la tinaja o a los huevos de hormigón, ¿no? Que se han hecho de forma artificial. Estas corrientes circulares lo que facilitan es que las lías, para decirlo rápido y de forma coloquial, son las levaduras que se han ido muriendo, han ido depositándose en el fondo, siempre estén en movimiento. Y al estar en movimiento siempre nos van aportando una serie de matices y una serie de elementos que nos van a ayudar a definir nuestro vino. Es un espectáculo ver fermentar un vino en una pasada. la damajuana. Fermentar, O sea, es criar. algo hipnótico. Os lo recomiendo si lo queréis hacer en casa, porque se puede hacer Y perfectamente sobre en casa. todo, Javier, que una Otra cosa- damajuana no tiene poro. Aquí estamos hablando todo el rato. Porosidad, no hay poro, no hay poro. O sea, es otro elemento Pues a mí más. el cristal, yo no sé si es placebo, pero cuando fermenta algo en cristal, como que noto esta textura, como que noto ese especial. Igual que cuando bebo en barro, noto el botijón, el detalle de... El tema, el motivo ese racial de tierra. Al final estamos conectando tierra con tierra. Un producto como la uva, que viene de la tierra y lo estamos consumiendo con tierra. O sea, al final, date cuenta que los fenicios bebían en Sí, copas tal cual. de arcilla, ¿no? Y Estoy yo repasando y hemos visto roble, roble, barro, barro, inox, hormigón y cristal. Choque esos 5. Bueno, Vinesen lo hacemos así, ¿eh? Trabajamos- Yo espero, no sé si sacaremos una sexta. Bien. la verdad que es un gusto, es un placer trabajar con todos estos elementos porque nos da unas variables tremendamente, nos da un juego infinito a la hora de trabajar, por ejemplo, una misma variedad como la Monastrell, como la Garnacha, en diferentes elementos. Y bueno, Javier, creo que ha llegado la hora, se me ha hecho cortísimo, no he podido contaros todo lo que teníamos todavía guardados, creo que se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero, Bueno, Javier. lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Lo guardamos para otra ocasión, para otro próximo capítulo. Sí, lo ¿Qué que os queremos parece? es llegar a todos, ¿no? Y de alguna manera, pues. Vamos a preguntar un poquito desenfocados. a la gente en casa si han echado algo en falta. Como ahora vamos muy justos de tiempo, escribidnos por favor, que nos ha encantado, dejarnos vuestros comentarios de si os encantaría que profundizáramos más en algún tema, si hay alguna cosa que nos ha quedado clara, por favor hacedlo, porque la semana que viene nos volvemos a ver. Así que bueno, Javier, Bueno, un brindis, ¿no? yo creo me voy a que echar un poquito de aquí de este. la semana pasada quedó Ahí fantástico. Brindamos con todos vosotros. Vamos a brindar por todos vosotros. Gracias Muchísimas por gracias. acompañarnos. Mil gracias por haber estado de nuevo con todos nosotros. Ha sido un verdadero placer y de verdad no... Ahora está muy frío ya. Ahora se me ha ido un poco. La verdad que sí. No os perdáis la próxima semana el webinario, que no será jueves, recordar que será el próximo martes, día 15, en el que vamos a hablar de wine bar, restaurantes auténticos, templos del disfrute. Vamos a hablar también de armonías, tenemos algo súper chulo de armonía Muy y importante la una armonía. gran sorpresa para todos vosotros. Teníamos algo pensado, pero creo que nos habíamos quedado muy cortos y hemos preparado un pedazo de pepino, un pedazo de sorpresa, algo súper potente que creemos que os va a encantar, así que acompañadnos el próximo martes hasta última hora. Y bueno, Javier, creo que esta gente ha estado 2 semanas metiéndose en nuestra Sí, casa, vamos nosotros así a la que suya, ¿no? creo que ha sido el momento de hoy entrar en las vuestras, así que no os mováis que vamos para allá. Esperad un momentito, no desconectéis. Vamos para allá.
Toc, toc, toc. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira Javier, pero la gente va con pijama. David, vais con pijama, Oye, qué morro, vais con pijama. Bueno amigos, ha Mira. sido un verdadero gusto y no queríamos dejar la ocasión de despedirnos con... Último depósito, el barrilico. Sabéis que el barrilico, si no se gestiona bien, igual que todo lo que hacemos en bodega, no salen buenos vinos. Pero en este caso, para el tipo de vino, pon la copa, para el tipo de vino que tenemos aquí, creo que sí que le va a ir bastante bien. Ahora me lo dices tú, Andrés. Y mirad, estamos con un Tino Mini. Antes las grandes monastrelles del sureste español se hacían en los grandes depósitos de miles y miles de litros, que aún hay algunos en nuestra bodega. Bueno, pues volvemos a brindar. Volvemos a brindar Guau, con vosotros. Guau, ¿Qué pasa? Esto es... Aquí hay de todo. Muchísimas gracias, nos vemos el martes, cuidaros mucho y ya sabéis, salud y buen vino. Chao amigas, chao amigos. Adiós.